Aprovechando que estamos poquito, pues darles la bienvenida del colegio que más veo, del colegio del Magdalena, que veo aquí a la doctora Sonja y a la doctora Elsie. Tenemos también a nuestra investigadora eh, Eliana, que es nuestra representante ante la IFCC, ante la Colabiopi, perdón. Está quien más identifico aquí, a la doctora Shirley, que es de la Junta Directiva del Colegio Nacional, y pues nuestra invitada especialísima de esta noche, que es la doctora Magali Escobar, a quien la invitamos porque pues tiene una experiencia muy significativa para todos aquellos que desean iniciar investigación desde nuestra profesión, pero que no encuentran el camino o nos da miedo. Eh, Ella es investigadora junior en esa tipología que tienen en ciencia y además de eso, revisando yo su currículum, mi doctora, he quedado bien satisfecha de haberla invitado porque tenemos 13 publicaciones y en diferentes campos. Eso me llamó mucho la atención y espero que nos cuente cómo hizo una estandarización de protocolos para obtener plasma rico en plaqueta, luego a Trypanosoma cruzi, luego en embrioscopia, importancia de la respuesta de inducción en la reproducción, citocinas proinflamatorias, o sea, cuando me puse a pensar, yo dije, no, es que ya tiene de base la inmunología y la inmunología me cubre todo, me permite tener esa mirada holística de todos los fenómenos que puedan ocurrir en la salud. Entonces, eso me llamó mucho la atención y en qué tiempo ha hecho tanta cosa mi doctora. La doctora no sé si hay aquí egresados de la Universidad Católica de Manizales. La doctora Magali es bacterióloga de la Universidad Católica de Manizales. Tiene una maestría en microbiología con énfasis en inmunología de la Universidad Javeriana y tiene su doctorado en educación de la Universidad de La Salle. Doctora, bienvenida Bueno, y gracias por muy aceptar buenas con nosotros. noches para todos, tardes, noches ya. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que me siento muy contenta de venir a compartir mis experiencias. Pues como usted mismo lo dice, he estado en varios campos y pues obviamente me ha gustado muchísimo la parte de la investigación, la parte de la docencia. Y pues ahora también la parte de extensión, ¿no? Con los nuevos lineamientos de la apropiación social del conocimiento de mis ciencias, que es una de las cosas también que ahora está en auge con las nuevas indicaciones que tiene mis ciencias para todos los investigadores. Vi que iba entrando la doctora Marlene, pero así Sí, que está está. la doctora Está Marlene. nuestra presidenta. Bienvenida, doctora Marlene. Gracias, estaba por acá de incógnito. No, aquí no se pasa ningún incógnito, doctora. Mm. Doctora Magali, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, doctora Marlene, muchas gracias, muy amable. Saludos a todos los que están conectados en este momento a este conversatorio que la doctora Eva invita. Lástima que hayan pocos participantes, siendo la importancia tan grande que es la investigación. No, doctora Magali, bienvenida a este grupo. Desde que charlamos en Bogotá, yo le dije, esta es la que necesitamos a que haga parte del grupo de la doctora Eva. Pareció muy interesante todas sus investigaciones, como dice la doctora Eva, en tan diferentes campos y esa amabilidad suya por compartir la experiencia. Bienvenida, doctora Magali, Bueno, a ser muchísimas parte de gracias. este Es un grupo. honor para mí estar con ustedes esta noche o esta tarde. Gracias, Bueno, doctora Eva.
No, gracias a usted, doctora. Bueno, doctora Magali, cuéntenos cómo fue, de dónde le nació esa gusanito, esa bacteria, ese virus, no sé cómo llamarlo. Por investigación, ¿de dónde desde que estaba ya cursando la carrera o cómo se despertó eh, ese amor por la investigación? Bueno, les voy a contar mi historia de vida, pues muy resumida, por supuesto. Yo soy de la ciudad de Pasto. Entonces, cuando yo empecé a buscar qué era lo que quería estudiar, una de las cosas que más me impactó de bacteriología fue que somos investigadores, los bacteriólogos y bacteriólogas somos investigadores, estamos investigando. Entonces, Permítame que usted repita eso, que me parece supremamente interesante, porque uno cuando le hace cuando yo hacía entrevistas, todo el mundo era por investigar y después se desapareció la investigación. sí, así es. Pues obviamente, digamos que ese gusanito de la investigación empezó desde todo el tiempo, desde que empecé a estudiar. Tuve una profesora de inmunología que me impactó. Entonces, mire también la importancia de los profesores. Entonces yo dijo, yo quiero ser como ella, quiero hacer inmunología después de que termine mi carrera de bacteriología. Y así fue, cuando ya hice el rural, lo primero que hice fue inscribirme a la Universidad Javeriana para hacer la maestría en inmunología. Y por supuesto, en esa época se llamara maestría en microbiología con énfasis en inmunología. Entonces teníamos un primer semestre que era como con todos los del posgrado, digámoslo así, pero ya en el segundo semestre teníamos que escoger como tal un énfasis. Entonces yo siempre quise la inmunología. Entonces allí empecé ya a hablar como de que quería hacer investigación. Y afortunadamente, pues me enganché con una clínica de reproducción asistida, digamos, en la parte inmunológica, y ahí fue cuando ya empecé, digamos, que a hacer investigación con mi tesis de maestría, que fue sobre mujeres con aborto recurrente y que tenían autoinmunidad. Entonces, analizar, por ejemplo, anticuerpos antifosfolípidos, analizar anticuerpos antitiroideos en mujeres con aborto recurrente. Ese fue como el primer paso que tuve en la investigación. Estoy hablando, eso sí, en el año de 1998. Allí fue cuando arranqué con la investigación como tal y en reproducción asistida, por supuesto. Y mire, doctor, algo muy importante que usted nos está mostrando. Reproducción asistida, no aparecía por ninguna parte que uno pudiera trabajar en esa área. Pero fíjese usted que usted hacía exámenes que sí aprendió en su proceso formativo. Es que a veces nosotros mismos como que nos cerramos, nos ponemos barreras y veo que usted fue bien arriesgada, bien atrevida. Claro, me gustaba muchísimo el tema, sino que claro, pues a veces el tiempo es un poco complejo en reproducción asistida. ¿Por qué? Porque como, pues digamos, toca sábados, domingos, festivos, entonces pues siempre ya cuando uno tiene una familia, pues le queda un poco más complejo. Entonces, por esa razón, después decidí que lo que quería hacer era estar en la docencia y obviamente en la investigación. Ok. Entonces, fueron factores familiares de Claro. priorizar como mujer qué deseas. Y cuéntame ahora cómo fue ese paso a la docencia, porque veo que tienes un doctorado en educación. Eh, pues yo creo que esa es una de las cosas que habla muy bien de la doctora, porque uno se mete en la docencia, el bacteriólogo se mete en la docencia porque tiene un conocimiento disciplinar, ¿sí? Pero realmente no tiene la formación pedagógica. Pero cuando uno desea hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Entonces sabe que se tiene que formar también en pedagogía, en didáctica, en currículo. Y eso es lo que usted eh, a bien hizo, doctora, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hace ese paso luego entonces de investigación docencia? Pues bueno, yo empecé ya en la parte de docencia y empecé, por supuesto, en investigación, porque claro, en las universidades, pues los pilares fundamentales son docencia, investigación y extensión. Entonces, arranqué con la parte de investigación y en el transcurso de los años yo me di cuenta
que esa era de una de las cosas que más me apasiona, la educación. Y por esa razón, pues decidí que quería hacer el doctorado en educación. Quería como complementar esas competencias pues en las áreas pedagógicas, en el área didáctica. ¿Por qué? Porque me gusta esa parte, digamos, como de estar con los estudiantes, de ayudarlos en sus procesos, de permitir que ellos pues tengan su aprehensión de su conocimiento. Y eso para mí pues es muy satisfactorio, me llena muchísimo de satisfacción esa parte cuando uno se encuentra con los estudiantes y le dicen, no, profe, es que a mí me gusta inmunología porque cuando yo estaba con usted aprendí esto y esto y esto, y eso es bastante satisfactorio. Yo sé que hay muchas personas que de pronto pues no les gusta eso porque dicen, no, es que eso hay que tener mucha paciencia y por supuesto hay que tener mucha paciencia y sobre todo en el tiempo actual en el cual pues hay tantos distractores tecnológicos para los estudiantes y es un poco más complejo, pero cuando a uno le gusta algo, seguro que uno lo hace con amor. Entonces, así fue como llegué yo a la docencia y por supuesto ahí fue cuando empecé a hacer el doctorado en la Universidad La Salle de San José de Costa Rica. Entonces, yo hice el doctorado allá, me gradué en el año de 2017. ¿Cómo ha sido la respuesta de sus estudiantes a la investigación? Porque teniendo una docente que le gusta la investigación, ¿usted cómo hace para enamorarlos? Pues yo tengo un semillero que se llama el Semillero en Educación Médica, pero por supuesto allí pues abarca muchas cosas. Yo siempre trato como de motivar a mis estudiantes para que les guste pues la investigación. Yo sé que no es fácil porque pues todo como que tiene de pronto alguna complejidad, que en cada paso que uno hace en investigación es complejo algo, pero pues digamos que cuando uno los motiva de la mejor manera posible, ellos responden a ese llamado. Y pues obviamente, por ejemplo, en el Semillero de Educación Médica hemos hecho innumerables ponencias, tanto nacionales como internacionales, hemos hecho memorias y pues también en la parte de extensión, como mencionaba anteriormente, en las universidades, pues no solamente está la docencia y la investigación, sino la extensión, que es lo que llamamos apropiación social del conocimiento. Entonces también hemos hecho varias actividades de extensión y de proyección social con los estudiantes, que también es una de las cosas que a ellos les gusta muchísimo. Ok. Usted me habla de dos cosas allí. Proyección social, pero necesariamente la proyección social no es apropiación social del conocimiento, a menos que yo haga transferencia de mis investigaciones a la comunidad. ¿Ok? Claro que sí. Entonces, ¿por qué le hago esta diferenciación y que usted me la aclare? Porque es que algunas veces pensamos que si yo hago proyección social, ya estoy haciendo apropiación social del conocimiento y no es eso. Y sobre todo en salud, que mi ciencia, su política es que las investigaciones con la comunidad donde yo le he realizado, vean los resultados y se hagan transformaciones, ¿no? Sí, Entonces, doctora, es que es importante pues socializar lo que uno hace, porque si uno no lo socializa y uno no lo visualiza, pues queda como en el tintero, como dice uno. Lo importante es mostrar esos resultados porque la idea de la apropiación social precisamente es ayudar a las comunidades. ¿Y cómo se ayuda? Pues obviamente mostrando esos resultados. Entonces, eso se puede obviamente hacerlo por cuenta de ponencias o de pronto artículos que den cuenta de toda la importancia de esos procesos. ok. Doctora, aquí todos los que están en su mayoría eh, tienen el firme deseo de investigar. Eh, Sabemos que en el laboratorio, y ese es uno de los propósitos de la presidencia de la doctora Marlene, que la inquietud de que por qué el laboratorio clínico que tiene todos los días una serie de información era para que nosotros como bacteriólogos, mejor dicho, tuviéramos una producción intelectual bastante significativa, pero eso no es así. Eh, ¿Usted piensa que dónde estaría la causa de por qué no tenemos mayor producción en investigación?
Pues yo creo que una de las cosas es el tiempo. El tiempo, pues es fundamental, ¿sí? Porque como decía, la investigación es un proceso y a veces, pues cuando uno está en la parte de diagnóstico, pues como que toca hacer todo rápido y como que no queda tiempo para esas cosas. Y pues también de pronto una falta de motivación al respecto, ¿no? Claro está, a todos no nos gusta investigar, hay unos que de pronto tenemos otra perspectiva de nuestra profesión, pero pues yo creo que si uno se motiva de alguna manera, pues hay muchísimas cosas por hacer y ahí tenemos todos los elementos en el laboratorio, absolutamente todos, de manera que sería súper interesante pues que más personas se unieran a la parte de investigación. Cuando usted dice que tenemos todos los elementos, ¿a qué se refiere, mi doctora? Para hacer Bueno, como por decir algo, todos necesito, nuestros... no sé, en una población voy a investigar glucosa, por decir algo. Bueno, entonces tengo a las personas, tengo las herramientas para hacerlo. Entonces, pues digamos que quedaría un poco más cómodo poder hacer ese proceso. Sería, por ejemplo, hacer el proceso de investigación con una firma de consentimiento informado de manera voluntaria de los pacientes para que participen en la investigación con los resultados que hay en el laboratorio. Entonces, pues en ese sentido tenemos a las personas y pues los exámenes de laboratorio que estamos haciendo, sería bastante interesante poder hacer ese tipo de análisis. Por supuesto que sí. Sino que, claro, yo sé, entiendo que la falta de tiempo es una limitante, ¿no? Pero claro, si uno se lo propone, lo puede hacer. A eso iba. Usted puso dos elementos, tiempo y motivación. Pero yo pienso que cuando hay la motivación, ¿sí? Yo soy capaz de dirigirme al jefe del laboratorio, a mi superior inmediato. Mira, tenemos posibilidades de hacer este trabajo de investigación. Es que yo estoy viendo que uno de los indicadores de calidad, tanto para la educación como para los prestadores de salud, es la investigación. O sea, en la educación ya es un hecho desde hace mucho tiempo, pero ahora en salud eh, lo sé por conocimiento de causa porque ya hay varios laboratorios que me dicen, Eva, te invito a mi laboratorio, tengo que implementar investigación. Entonces, ya sabemos que de alguna forma se están abriendo los caminos para que ese sueño que tiene el CNB de que haya mayor participación de los laboratorios clínicos de investigación, poco a poco creo que se van dando los pasos. ¿Usted qué piensa, mi doctora? Yo pienso que sí y que no es difícil, que se puede y que no es tan complejo como uno pensaría, ¿sí? Además, eso da visualización para el laboratorio y obviamente, pues, esto hace que toda la comunidad pues tenga presente que hay una mayor proyección de nosotros los bacteriólogos y por supuesto en el área de laboratorio clínico, que haya mayor pensamiento científico y por supuesto, ¿esto qué significa? Que hay mayor reconocimiento también de la comunidad académica frente a nuestra carrera. Ok. Antes de que pasemos a que usted nos cuente los proyectos que va a desarrollar con el CNB, quiero abrir a los participantes si quieren hacer algunas preguntas. Adelante. Ánimo que estamos con una experta que es colega nuestra, que tiene una experiencia vivida que nos puede servir a todos. Somos Buenas muy noches. tímidos. Sí, Buenas adelante. noches. Hola doctora, yo soy Eliana Aldana, yo soy bacterióloga y soy la representante de los jóvenes que nombraba la doctora Eva al inicio de esta charla. Y me gustaría como pedirle un consejo y es, ¿cómo hace usted para atraer a sus jóvenes a su semillero? Es como uno de los retos principales que tenemos como grupo y es atraer jóvenes
para desarrollar nuevas iniciativas, nuevos proyectos de investigación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo atraer a estos jóvenes? Gracias. Yo creo que una de las cosas más importantes es ser innovador, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jóvenes, ¿cómo se motivan? Por medio, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, de la innovación. Si uno, digamos, utiliza unas herramientas antiguas, ellos pues como que no se van a entusiasmar con los proyectos de investigación. Entonces, ser muy innovadores, ser muy creativos, a ellos les gusta ser creativos. Por ejemplo, por decir algo, si yo les digo, bueno, vamos a hacer, no sé, una actividad tal, vamos a ser muy creativos haciendo eso, vamos a hacer un libro creativo, un libro interactivo, programas es lo que hay. Estamos en el auge de la inteligencia artificial, del chat GPT, entonces, ¿por qué no usar esas herramientas? Yo sé que a los jóvenes están con sus pantallas, tienen sus programas, entonces, ¿por qué no incentivarlos con estas cosas que son las últimas tecnologías, las cosas que a ellos les gusta? Entonces, creo que una de las cosas más importantes es esa. Si a los jóvenes les gusta estas cosas de estar con la tecnología, con los programas nuevos, que un programa diferente, que algo bien interactivo, que algo bien creativo, ¿por qué no estimularlos con ese tipo de cosas? Entonces, creo que allí está la clave. Entonces, que no haya como una brecha generacional, sino antes al contrario. Bueno, vamos a hacer esto de manera que sea supremamente creativo, que podamos hacerlo de la mejor manera posible y obviamente eso, pues si nos gusta, allí estaremos haciendo las cosas. Pero si yo veo que es una cosa que a mí no me gusta, que a mí definitivamente ese proceso como que no me llama la atención, pues no voy a entrar a ningún semillero ni me va a gustar ese tipo de actividades. Y hay una cosa bien importante. Los estudiantes ahora, aparte pues de que tienen toda la parte tecnológica y todo esto, les gusta mucho que sea una experiencia vivida. Como así, me refiero a que, por ejemplo, yo he llevado estudiantes, por decir algo, a poblaciones vulnerables, en donde pueden compartir con ese tipo de población, pueden hablar con la gente, pueden ayudar a la gente. Entonces, las dos cosas se complementan y a ellos les gusta muchísimo ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces, eso es una cosa interesante, tener presente todo lo que les gusta a los jóvenes para estar en eso. Y eso es lo que les llama la atención. Si les llama la atención y yo lo hago, pues obviamente voy a atraer más gente, ¿sí? Si hago una cosa que a la gente no le gusta, pues obviamente como que de lejitos nada más. Entonces, esa creo que es la clave, ser innovador, ser creativo y estar a la vanguardia de todos los nuevos avances que se van presentando. Muchas gracias por su consejo. ¿Alguna otra pregunta? Porque yo sí tengo una. La doctora Magali acaba de mencionar algo que hay que saber cómo lo vamos a armonizar, que es la inteligencia artificial. Porque personalmente sé que nuestros jóvenes desde hace mucho rato ya no les gustaba ni leer, ni escribir. Y si yo no leo y no escribo, pues no voy a tener un discurso ni un conocimiento apropiado. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿qué riesgos se corren para seguir investigando? Pues yo creo que más que todo tenemos que considerarlo como una aliada, ¿sí? No, como no hacerlo de lado, porque obviamente eso no va a pasar de que se deje la inteligencia artificial y se deje ese tipo de cosas, no. Entonces, hacerlo una aliada de nosotros en investigación. Si yo, por ejemplo, no sé, necesito algún tipo de información, bueno, puedo buscar el ChatGPT, pero lo importante es que yo analice esa información, que yo pueda conocer exactamente qué es lo que dice, para mi parecer, tener una opinión, ¿sí? Una opinión sobre eso que está diciendo el ChatGPT. No puedo prohibir eso porque obviamente cada vez vamos más y más y más, entonces tenemos es que adaptarnos a los nuevos tiempos. Eso creo yo que es súper importante para avanzar en nuestros procesos de investigación. Adaptarnos y articularnos. Yo sí estoy de acuerdo que no se puede echar de lado porque ya eso es una cosa que llegó y tenemos que aprender a vivir con ella. Pero los docentes tienen un reto mayor ahí.
porque claro. el muchacho te puede presentar algo que ya encontró allí, pero, ajá, y en el discurso del qué. ¿Qué se apropió de eso? Entonces el reto va a ser mayor, señores docentes, que aquí veo que hay varios, ¿sí? Entonces, por eso les decía, ¿cómo equilibrar el uso de la inteligencia artificial con el desarrollo cognitivo del estudiante, de la persona, que ese va a ser profesional y que de pronto más adelante no pueda tener el chat allí para resolver en una entrevista o alguna cosa de eso? Y Levantó doctora, la perdón, la interrumpo un momentico para una cosita bien importante. Ahora hay algunas revistas donde para publicar tiene uno que llenar un formato de inteligencia artificial. Es decir, que si una persona usó el ChatGPT, tiene que llenar ahí diciendo usé el ChatGPT. Es decir, uno lo tiene que declarar ante la revista para que ellos sepan que definitivamente uno lo usó, pero que a partir de ahí, pues construyó su propia información. Pero ya las revistas, muchas traen esa hojita en donde nos dicen, mire, firme inteligencia artificial. O sea, ya esto está entre nosotros, por eso digo, tenemos que adaptarnos y articularnos, porque ya echarla de lado no la podemos hacer. Claro que sí. Le damos la palabra al doctor Luis Carlos Rincón. Adelante, doctor Luis Carlos. Buenas tardes, doctora Magali, un placer. Doctora Eva, un placer. Muchísimas gracias por esta invitación tan importante para nosotros como bacteriólogos. Doctora Magali, yo tengo una pregunta. Básicamente, si escuchábamos pues, inicialmente la charla, la mayor parte de nosotros aún nos estamos quedando en la producción científica, en el artículo. Pero hace muchos años en Latinoamérica ya se viene determinando cómo dar ese salto y cómo después de la inclusión de Colombia en la OCDE, en donde ya se determinan unos niveles de maduración de los proyectos, un TRL del 1 hasta el 9. ¿Cómo considera usted que nosotros como bacteriólogos pudiésemos dar ese salto en que el conocimiento que usted bien lo dice, tenemos a la mano alrededor del laboratorio todos los días, tenemos todas las herramientas? No nos quedemos solo en la publicación, sino en la aplicación de ese conocimiento, en llevar ese conocimiento a un nivel de producción, a una aplicación de ese conocimiento, en donde nuestros laboratorios puedan llegar al modelo de producir, eh, digamos, en un laboratorio de biología molecular, alguna posibilidad de moléculas que podamos utilizar para las actividades cotidianas en la industria, en la industria de los fármacos, en la industria de los alimentos, eh, entre otras particularidades que podrían encontrarse en ese amplio campo que nosotros como bacteriólogos podríamos desempeñar. Gracias. Una de las cosas más importantes que nos menciona mis ciencias, por ejemplo, es la parte de las patentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo alguna invención, yo tengo que patentar. ¿Por qué? Porque eso hace parte, pues, como de todo el proceso de investigación. Si yo tengo algún producto, lo tengo que patentar. ¿Para qué? Para que ese producto, pues, sea obviamente de la persona que lo patenta, pero, pues, también la idea es poder dar a conocer a la comunidad. Una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es aplicar a convocatorias externas, ¿sí? Convocatorias internas, pues tenemos en Mi Ciencias. Lo que pasa es que en Mi Ciencias es muy complejo poder acceder a los recursos por varias cosas. Primero, porque son muchas las personas que se presentan a hacer proyectos. Por ejemplo, en la última convocatoria, que fue la 934 del año pasado, se presentaron 750 proyectos, de los cuales más o menos salieron los 20 primeros y de resto nada más. Pero entonces hay una invitación de pronto a aplicar a convocatorias externas, ¿sí? En las convocatorias externas, pues obviamente se da dinero por la aprobación de los proyectos de investigación, pero también eso hace que se visualice, ¿sí? Se visualice un producto o se visualice lo que nosotros estamos haciendo. Por supuesto, mis ciencias también, pues,
provee ese tipo de cosas, pero como les digo, esa convocatoria de mis ciencias es un poco compleja, primero en el sentido de que pues tiene que ser grupos que estén en las más altas clasificaciones los que van a ser avalados, pero hay convocatorias externas que se pueden, digamos, utilizar. Ahora, en el Ministerio de Salud o de Protección Social, pues también, por ejemplo, si uno quiere, podría hacer una cartilla o podría de alguna manera como hacer visualizar esos productos que tenemos. Entonces, ellos también en algún momento determinado, cuando uno tiene un convenio con ese tipo de ministerios, pues sirve para hacer un libro, para hacer, no sé, una cartilla que pueda llegar a la comunidad y donde podamos entregar nuestros resultados. Obviamente sabemos que son nuestros, pero que pueden servir a la comunidad. Entonces, yo creo que debe ser como un proceso en varias frentes. ¿Sí? Entonces, convocatorias, aplicar a las patentes si tenemos algo de algunos equipos o dispositivos que nosotros hayamos hecho, o como les decía, de pronto buscar convenios con algunas instituciones que nos permitan desarrollar o cartillas o un libro producto de esas investigaciones. Gracias, doctora, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más interrogantes para la doctora Magali, quisiera que la doctora Magali aprovechara este espacio para contar los dos proyectos que próximamente vamos a desarrollar el Colegio Nacional de Bacteriología con la doctora Magali. Cuéntenos, doctora. Bueno, resulta que en el Congreso de Medellín que tuvimos en el mes de octubre el año pasado, pues yo hice dos ponencias, dos conferencias. Di una sobre anticuerpos y di otra también que era sobre el síndrome de Burnout. Entonces, esta conferencia última, pues llamó muchísimo la atención en el sentido de que no era pues una cosa como tan académica, sino que era más hacia el ser, ¿sí? Entonces, hacia el ser y hacia la reflexión. Entonces, por esa razón, yo me acerqué al Colegio Nacional de Bacteriología para proponer dos proyectos. Uno es sobre el síndrome de Burnout en bacteriólogos y otro es sobre habilidades blandas en bacteriólogos también, en bacteriólogos y sus homólogos. ¿Cuál es la idea del proyecto en síndrome de Burnout? Pues nosotros sabemos que a partir de la pandemia, bueno, antes y ahora mucho más después de la pandemia, pues digamos que toda la parte del estrés, de la ansiedad, por ejemplo, de la depresión, cada vez van en aumento y sobre todo las personas que trabajamos en laboratorios, por ejemplo, pues vamos a tener un nivel de burnout que se encuentra mucho mayor que en otras personas que de pronto no trabajan en salud. Son muchas circunstancias las que hacen que nosotros empecemos a realizar o a desarrollar más bien burnout. Entonces, una de las ideas es que podamos dar cuenta de cuáles son las personas que empiezan con ese burnout y podamos empezar a pensar en cómo prevenir el burnout. ¿Por qué? Porque esto redunda tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal y en el ámbito físico. Cuando nosotros estamos con burnout, pues nos enfermamos también porque pues tenemos una relación directa ahí sí voy a hablar de la psiconeuroinmunología también, ¿no es cierto? Entonces todo va íntimamente relacionado. Entonces la parte de burnout, del un agotamiento emocional, de la despersonalización, de la falta de realización personal, todo eso me lleva a algunas pues situaciones que pueden ser graves para mí en mi parte emocional y en mi salud. Entonces, existe un instrumento que es el MASLAT Burnout Inventory, que este ya está validado y la idea es que, pues aparte de hacer una caracterización sociodemográfica, podamos tener algunos resultados de ese burnout. Entonces, ese sería el primer proyecto en el que estamos pensando con el Colegio Nacional de Bacteriología. El otro proyecto es sobre habilidades blandas. Yo sé que en el ministerio hicieron un documento en el cual habla de habilidades transversales y habilidades específicas, pero no tenemos como una relación de las habilidades blandas en bacteriólogos y sus homólogos.
Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, las habilidades comunicativas, las habilidades de liderazgo. Tenemos, por ejemplo, la resolución de conflictos, la utilización de recursos son muy importantes para que nosotros podamos abrir, digamos, como al mundo esos valores que nosotros tenemos y que obviamente de pronto no los hemos explotado. Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer si esas habilidades blandas las tenemos potencializadas y de pronto no las hemos desarrollado. Para este proyecto hay un cuestionario que se llama el cuestionario de Tagua, también ya está validado al español y pues esa sería la idea, como enviar el cuestionario para que podamos conocer sobre las habilidades blandas de los bacteriólogos y sus homólogos. Esas serían como las dos ideas de proyectos que tenemos. Gracias, doctora Magali. Bueno, ahora nos cuentan quiénes están afiliados a los colegios, porque es a través de nuestros colegios departamentales que se manejará los cuestionarios. Entonces, sí sería muy interesante que si alguno de los que está aquí no pertenece a ningún colegio, vaya como buscando en su región a dónde le podemos, aunque lo vamos ¿cómo le digo yo? Divulgar lo más que podamos porque necesitamos tener una buena muestra, pero sí sería bueno para poder en cada uno de los colegios asociados al CNB, poder entonces ya tener una comunicación más directa de qué pasa con mi población. Y porque, doctora Magali, algo importante que usted distingue en su proyecto es que implementar acciones de mejora, ¿sí? Entonces, si no tenemos ubicados a los profesionales, pues puede que entonces se nos escape y no podamos hacer intervenciones colectivas, porque sabemos que esto de manera individual algunas veces también nuestra naturaleza humana, nuestra falta de humildad, pues hace que nosotros como que no queremos que la gente sepa que yo tengo el síndrome, ¿sí? Pero si vemos que en tal región, por ejemplo en el departamento del Cesar, yo tengo una buena población que me salió afectada, pues sé que tengo que hacer intervenciones aquí. Entonces, es para que em, no tengamos temor de contestar el cuestionario, de participar, que el interés tanto de la doctora Magali como de del Colegio Nacional en cabeza de la doctora Marlene es que podamos mejorar nuestras condiciones. El ser para el CNB es primordial. De hecho, todas las acciones que tenemos desde nuestros ejes, objetivos estratégicos, está el ser eh, y no solamente desde la proyección social, sino también desde la educación continuada, eh, hacemos mucho hincapié en esta parte del ser porque sabemos que es lo fundamental. Entonces, esa es la invitación que le hacemos y pues quisiera como escuchar a la doctora Marlene. eh, Disculpe, doctora Eva, una cosa que sí quiero aclarar acá, que es muy importante, es que va a haber confidencialidad, ¿sí? Una vez se han avalado los proyectos por el Colegio Nacional de Bacteriología, se pasarán a donde yo laboro, que es en la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño, donde hay un comité de ética. Y una de las cosas que nos pide el comité de ética para darnos aval, para pues estudiar con humanos, es la confidencialidad. Entonces, una de las cosas es que pues no piensen que de pronto va a decir, ay, es que usted, no, es como dice la doctora Eva, es en conjunto, ¿sí? Entonces, no piense que de pronto voy a decir, mire, es que esta persona es, no, la idea es que esto es un tratamiento de datos, ¿sí? Y confidencialidad, de manera que pues de pronto solamente una persona o dos a lo sumo, pues pueden conocer los nombres de las personas, del resto nadie va a conocer esto. Por eso es que se firma un consentimiento informado que es voluntario y en el consentimiento se dice pues que esto va a ser confidencial también, ¿no? Entonces eso creo que es importante aclararlo y pues para que lo tengan muy presente. Gracias,
doctora Magali. Este proyecto va ligado también a otro proyecto que le había comentado la doctora Magali, y es la caracterización laboral de los bacteriólogos, porque caracterizar la parte laboral y sociodemográfica, pero también debe ir acompañada del estado emocional de nuestros bacteriólogos para poder hacer un diagnóstico completo de nuestro bacteriólogo, para más adelante poder formular acciones dentro del plan de desarrollo del Colegio Nacional de Bacteriología. Por eso es muy importante que tengamos una gran respuesta a esta encuesta para que la podamos comparar también de alguna forma con la caracterización laboral. A veces no es solamente importante lo laboral, sino también en el estado emocional de nuestros bacteriólogos, que cada día vemos en el sector salud el detrimento emocional de nuestros profesionales de la salud, no solamente en bacteriología, se ve en medicina, en enfermería, en las 14 profesiones de la salud. Y eso de verdad que hay que estudiarlo, por qué se está dando este fenómeno. La falta de unos salarios que reconozcan el trabajo que se ejerce, la falta de unas condiciones laborales dignas para el profesional de la salud. Y nosotros desde el Colegio Nacional de Bacteriología no somos ajenos a esa situación. Pues tampoco vamos a arreglar todas las situaciones de nuestros bacteriólogos, pero sí poder estar más cercanos a la realidad y ver desde el Colegio Nacional de Bacteriología qué podemos hacer y qué está a nuestro alcance para lograr mejorar en gran parte esa situación. Muchas gracias, doctora Eva, por este acercamiento con la doctora Magali y con las personas que están presentes, y de manifestarles que el Colegio Nacional de Bacteriología trabaja en favor de nuestros bacteriólogos, sean afiliados o que más adelante se vayan a afiliar. No digamos que no afiliados, y no que próximamente yo sé que se van a afiliar. Muchas gracias, doctora Magali. Si alguien de los participantes tiene alguna otra pregunta, es el momento de hacerla. Bueno. Y no sé, finalmente, doctora Magali, si usted tiene alguna recomendación. No, que nos entusiasmemos con los procesos de investigación. Como les decía, a veces puede ser un poco complejo en algunas partes, pero pues la idea es que saquemos esa fuerza para poder hacerlo, porque es muy importante también que fortalezcamos nuestro pensamiento científico y que como bacteriólogos también pues tengamos esas capacidades de mostrar lo que estamos haciendo. Y la única manera de hacerlo es pues haciendo la investigación y mostrándola a la comunidad científica y a la comunidad en general también. Entonces, entusiasmarnos con el proceso. Bueno, yo creo que ha sido un espacio muy provechoso. Quiero aprovechar para invitarlos a que próximamente, o sea, nosotros este diálogo lo tenemos mensualmente. La intención es que cada día este granito de arena sirva para motivarlos, trayéndoles las experiencias de bacteriólogos que ya han recorrido un camino que tiene acciones y experiencias muy significativas. Próximamente tendremos aquí también a la doctora Eliana como joven investigadora, pero para el próximo 2 de abril tenemos como invitada a la doctora María Isabel Mosquera, que también es investigadora junior. Estamos mostrándoles a los que comienzan que llegar a estas categorizaciones, si lo han podido hacer otros bacteriólogos, nosotros podamos nutrirnos de esa experiencia de ellos y mirar que, así como le decía la doctora Magali, después que yo esté motivada, puedo llegar allá donde ellos están. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el 2 de abril.
les estaremos mandando este es el 2 de abril, aunque tenemos otra charla. Creo que estoy diciendo alguna cosa equivocada, porque claro que el 2 de abril tenemos un conversatorio que es, aquí tengo que arreglar algo porque quedamos cruzados con alguien que también nos va a mostrar de una manera muy sencilla lo que son los estadísticos en un trabajo de investigación. Entonces, eh, aprovechen este esfuerzo que hace el CNB mostrándoles de una manera amigable, en forma de un conversatorio, todos los elementos que nos conllevan a hacer investigación. Una feliz noche para todos y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a la doctora Magali, por supuesto. Y seguimos trabajando Muchísimas en gracias. los proyectos. Gracias, Sí, doctora Eva. Gracias, muchísimas doctora gracias para Magali. todos. Muchas Nos gracias a debe dar todos. en el Buenas contacto. noches. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy amable, doctora. Gracias.